Hola amigas y amigos. Una semana más en la que os traigo una receta clásica, rica, deliciosa y de no excesiva complejidad. La típica receta de la abuela, pero también de restaurante clásico. Aunque los españoles solemos hacer las albóndigas con tomate o a la jardinera, esta es una receta más usada en restaurantes, con salsa española. Esta salsa tiene varias vertientes. La más fácil, que es la que vamos a hacer, es haciendo un roux oscuro y ayudándonos de vino tinto que ablandará la carne. Otra versión, más laboriosa, es tostando en el horno huesos de ternera y verduras, para hacer luego un caldo que saldrá oscuro. Os recuerdo, como siempre, que podéis suscribiros si es de vuestro interés los platos que os propongo. Es gratis y ayudaréis a mantener el canal. Para acompañar el plato, os aconsejo un vino tinto, ya sea de Rioja, Ribera de Duero o Priorato. Personalmente escogeré una Azpilicueta, crianza del 2017. Color rojo cereza, de buena intensidad, vivaz con destellos dorados. Limpio y brillante. En boca tiene entrada suave con paladar amable y final equilibrado y aromatizado. Su coste entre 7,50 y 8,70 euros. Como consejo, cuando compréis carne picada, mirad que se haya envasado lo más reciente posible. Aunque la mejor opción es que en el mismo momento de la compra, le pidamos al carnicero que nos pique la carne, ya que se oxida en pocos días. Vayamos a los pasos. Lo primero será obtener las albóndigas. Se pueden hacer con carne picada, mezcla de cerdo y ternera, huevo, ajo, pan rallado y algo de pan de molde mojado en leche. Yo, para evitar ese trabajo, voy a usar las que se venden ya preparadas. Necesitamos además unas zanahorias, no muy grandes, 4 o 5 dientes de ajo, una cebolla blanca dulce, una cucharada de harina, vino tinto y caldo de pollo. Primeramente vamos a poner al fuego una cazuela suficientemente grande para la cantidad que vayamos a hacer. Le pondremos un buen chorro de aceite de oliva y freiremos en él las albóndigas. Tradicionalmente se hace pasando las albóndigas por harina, pero eso es solo para que la salsa posterior coja algo de cuerpo, pero como en este caso haremos un roux, no será necesario ese paso y las podemos freír directamente. Aunque se nos pueden pegar un poquito, pero pronto lo solucionamos. Una vez doradas las reservamos y en el mismo aceite vertemos la cebolla para que se poche. Cuando comience a transparentar, ponedle ya un poco de sal, le agregamos el ajo picado. Tras un minuto, le agregamos ya la harina.
Ahora sí, cocinamos unos minutos hasta que coja algo de color la harina. Cuanto más color coja, más oscura nos quedará la salsa. Le añadiremos también un par de clavos de olor. Cuando ya le veamos un color algo oscuro, podemos agregar las albóndigas y seguidamente el vino tinto. Más o menos un vaso de 200 centilitros, que además nos ayudará a despegar lo que se haya podido adherir a las paredes y suelo de la cazuela. Dejaremos, a fuego fuerte, cocinar unos minutos para que evapore el alcohol y a la vez que se ablande la carne. Bajamos a fuego medio, lo sazonamos con pimienta negra molida y un poco de cúrcuma. Le podemos poner ya el caldo de pollo hasta cubrirlas y seguimos cocinando a fuego medio durante 10 minutos. Iremos comprobando que se va evaporando el caldo, y eso es lo que nos interesa, pero vigilando que no se peguen debido a la harina. Yo lo dejo reposar un par de horas y 20 minutos antes de servir, lo pongo de nuevo al fuego, le doy un hervor de unos 6 minutos más mientras frío unas patatas en dados. Finalmente en plato, y este es el resultado. Desde luego, nuestras abuelas sabían darle sabor a los platos con pocos ingredientes. Espero que os guste y disfrutéis de este plato de albóndigas en salsa española. Hasta el próximo vídeo. Saludos.